Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. En la dirección de la emisora y en los controles, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado que los acompaña, los forma, los guía, los prepara, los asesora de forma y de manera pormenorizada. Acompañamiento personal y riguroso. Y además cursos de formación en distinta modalidad, presencial para el que quiera hacerlo, bimodal para el que tenga esa oportunidad y a distancia para el que quiera hacer un curso pero no dispone de la posibilidad de estar físicamente en el lugar donde dictamos los cursos y a lo mejor no tiene tampoco el tiempo, que lo haga a su ritmo. Y todos los cursos tienen una gran ventaja: el curso de oratoria, de comunicación política, de técnica legislativa, de redacción. Todos tienen algo en común. Primero, los profesores idóneos, el equipo profesional capacitado para guiarlos, acompañarlos, prepararlos, darles las herramientas necesarias. También el perfil curricular adecuado a sus necesidades. Incluso muchos de estos cursos han surgido porque ustedes nos han pedido formación en áreas determinadas, como por ejemplo el análisis internacional. Y algo fundamental, el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Cuando usted termine los cursos, independientemente la característica, la forma en la que los haga, el tipo de curso que escoja, usted tendrá unas herramientas para conocer lo que pasa en el mundo, para poder interpretar toda la realidad, desenvolverse en ella, aprovechar las ventajas de contar con unas buenas herramientas, pero o adicionalmente tendrá también un certificado avalado por la UCB. Para más información visite nuestra página web y síganos a través de las redes sociales de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la comunicación, unas herramientas que usted necesita para triunfar en la vida. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a iniciar. Había tareas pendientes. Habíamos anunciado temas. Ustedes prepararon tema Nepal, tema Guyana. Son los dos temas con los que vamos a iniciar el programa de hoy. Hablaremos también de la coyuntura chilena y de la coyuntura estadounidense, no solo lo que está ocurriendo, sino también hoy día emblemático, 11 de septiembre, recuerdo y conmemoración por un lado del derrocamiento del presidente Allende en Chile en el año 73 y por el otro en el año 2001 el ataque a las Torres Gemelas que cambió la forma en que se concebía y se veía el mundo. Entonces de eso vamos a hablar. Entonces vamos a empezar con Nepal. Antes yo quiero aprovechar de saludar a mi mamá Yolanda Vanegas Reinales, que ayer cumplió años. Entonces para ella, vaya, un gran abrazo, un gran saludo, un caluroso abrazo desde aquí, desde Caracas para allá, para Bogotá. Mamá, eres un gran orgullo, siempre adelante con esa entereza que te caracteriza, con esas convicciones, con esa manera de ver la vida, independientemente de las vicisitudes, las coyunturas, tienes siempre ese ímpetu para seguir adelante. Así que bendiciones a mi mamá, que ayer cumplió años, bueno, allá en compañía de la familia, ya está con mi papá y bueno, esperando darnos ese abrazo pronto y que el próximo cumpleaños pueda celebrarlo con nosotros aquí en Venezuela. Bendiciones, mamá, y feliz cumpleaños. Bueno, nos vamos entonces a Nepal. Como si la gente conociera lo que allí está ocurriendo. Hay una manera, ustedes que son acuciosos oyentes y seguidores del programa, bien sea a través de la plataforma de NDO Radio, a través del canal YouTube, donde les hemos dicho que se suscriban, a través del Instagram, tanto el de la radio, @NDO RadioNet, como mi Instagram particular, @LuisDaniel2501. Después pueden además ver el programa en el Instagram de Policreativa Consultores, en mi canal de Telegram, mi canal YouTube, @LuisDanielAlvarezV Radio. Entonces, tienen una tarea. Cuando la gente diga, bueno, el tema de Nepal, pregunte, ¿dónde queda Nepal? ¿En qué parte está Nepal ubicado? Saludos al profesor Guillermo. Confusa. Bueno, Nepal es un país que está ubicado entre China e India. Y es un país que viene siendo noticia no desde hace unas semanas, pero es un país con una inequidad muy marcada. Familias opulentas que normalmente mantenían el poder junto a esa monarquía tradicional que regía los destinos. Allí hubo un acontecimiento hace algunos años que cambió la historia y que cambió la coyuntura, y es una historia de amor, lo que marca un desenlace prácticamente fatal de toda esta realidad.
y es que se termina generando un choque, un resquebrajamiento, porque el heredero a la corona de Nepal se presenta en una cena familiar con una muchacha que salía con él, que además venía de una de estas familias prominentes dentro de la cultura política en Nepal. Y a la familia aparentemente no les gustó la muchacha. Y esto, según dicen, ya van a ver el por qué, según dicen, que queda en un tema de misterio prácticamente, provocó una discusión muy fuerte entre los miembros de la familia y terminó llevando a que aparentemente el heredero a la corona asesinara al papá, que era el rey, a la mamá, a los hermanos y se suicidara. Él incluso queda con vida algunas horas más, le toca acceder al trono, queda imposibilitado, muere a las horas y su tío es el que se convierte en rey. Y aquí viene la primera suspicacia de toda esta historia. El tío es el que puede saber qué ocurrió, mas nadie tiene versiones ni respuestas de lo que pasó en esa fatídica cena que se dio en Katmandú, en el Palacio Real en Nepal. Entonces el tío asumió el poder, un hombre con una cultura absolutista que eliminó los avances que había hacia cierta independencia, hacia cierta profundidad en algunas libertades, y eso provocó que los sectores opositores que estaban alzados en armas, ahí había un partido comunista de orientación maoísta por la vinculación que hay o la cercanía que hay con China, arreciara la lucha interna. Y eso llevó a una presión incluso internacional que provocó que el rey tuviese que abrir un poco para permitir un sistema parlamentario. A los meses, ese sistema parlamentario proclamó la república en Nepal, el rey tuvo que abdicar, incluso una imagen que deja mucho que desear, que es que el rey cuando se regresa dice, no, ese carro es de Nepal, ese carro no es suyo. Y terminó entonces el rey marchándose a caminar porque no tenía cómo ir. Finalmente lo dejaron en un palacio para que pudiera vivir allí. Entonces, de la izquierda en Nepal, de la izquierda ahora convertida en legal, y no logran estos grupos apaciguar las inequidades. Y es donde llegamos a este momento. Surgen controversias porque desde el gobierno buscan limitar las redes sociales. Y eso hace que la denominada generación Z salga a las calles, obligando al gobierno a tener que revertir la norma que había aplicado. Sin embargo, la gente en la calle empezó a pedir otras cosas y quiso exigir renovación política. Y se ha generado una situación de caos donde hemos visto imágenes que son totalmente condenables de grupos que atacan residencias de la clase política en Nepal, incendian las casas, incluso con algunas personas dentro, incendiaron el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, tuvo que renunciar el primer ministro K.P. Sharma Oil. El presidente de Nepal, Ramchandra Pudel, llamó a un gran diálogo, pero la situación está totalmente anarquizada, ha generado un gran caos y el ejército es el que está tratando de poner orden. Por lo tanto, pareciera que se encamina Nepal a un control absoluto por parte de las Fuerzas Armadas. Las imágenes son deplorables y patéticas, personas agredidas, incluso una persona de avanzada edad, a la que han identificado como el ministro de Finanzas, escapando por un río, incluso sin ropa, tratando de alguna manera de huir de una turba que lo perseguía. Luego hay otro video donde la persona cae por un precipicio y ahí se corta la imagen. Entonces ese caos puede entonces marcar un desenlace y exacerbar la situación. Lamentablemente se pierde en Nepal la oportunidad de una transición política que pudiese solucionar este clima de caos. Por un lado, la torpeza de quienes gobernaban, que creyeron que reprimiendo y controlando de forma absoluta iban a conseguir sus objetivos. Una clase política que no se renovó, que es opulenta en un país de millones de personas que tienen situación controversial, y pareciera entonces que los militares son los que van a salir bien parados, tratando de alguna manera de quedarse con el poder. Nos dice la señora Yolanda, un cordial saludo. Saludo a la señora Yolanda por aquí que se conecta. Bueno, vamos a escuchar música, vamos a oír Furfuri, una canción de Kura Sagan, un intérprete de Nepal, y regresamos para irnos a Guyana, que era la otra tarea pendiente con los resultados electorales de ese país. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por En Vivo Radio Podcast. Bueno, ahí estamos escuchando a
Furfuri con Kuma Sagar, una canción desde Nepal, país que nos va a dar seguramente de qué hablar, porque se ha convertido en noticiosa la región, Camboya, Nepal, hemos conversado de India, así que por ahí se generan comentarios interesantes. Bueno, Ángel nos dice que está en Roma, que somos bienvenidos por allá, beatifican a José Gregorio Hernández, pronto por allá, bueno, está el corresponsal Ángel por allí para contarnos cómo se van dando los acontecimientos, así que Ángel Díaz está ahí de testigo para narrar esos temas, a ver si tenemos incluso, Ángel, un audio por acá. Y bueno, está Jenny también. A Jenny le dijimos que vamos a hacer seguimiento. A Jenny nos ha acompañado, ha enviado mensajes al programa, hemos leído sobre el tema chileno, tiene una apreciación interesante. Vamos a ver, Jenny, si podemos también, como dijimos en el corte, una participación en los próximos días, porque da de qué hablar Chile y hoy vamos a dedicarle un ratico. Bueno, pero antes de hablar del tema chileno, vamos a entrar a la realidad y a la coyuntura de Guyana. Ya hay resultados en Guyana y se confirma una tendencia que incluso el mismo Irfan Ali, sin esperar los resultados de la comisión electoral, había asomado. Irfan Ali del PPP consiguió el 55% de los votos y logró ganar en 8 de las 10 regiones en la República Cooperativa de Guyana. Su partido tiene 36 escaños. Recuerden que este es un proceso electoral muy peculiar, no solo por lo que representa la elección guyanesa en cuanto a la explotación de los recursos, sino esa mina de petróleo en la que se ha convertido Guyana, que compite con Surinam probablemente en ver cuál es el Dubái de América del Sur, como se ha hecho llamar Guyana. Pero dijimos que esa elección, el sistema llama la atención. Es una elección legislativa, pero el líder del partido más votado se convierte en presidente de Guyana. Y en este caso, Irfan Ali consiguió su partido 36 escaños el legislativo. Y en segundo lugar viene lo que podría ser la noticia, porque todo daba por contado que ganaría Irfan Ali la reelección. Recuerden, además, lo explicamos en uno de los programas anteriores, que Guyana tiene un sistema de estructura partidista muy ligado al factor étnico. A Irfan Ali lo acompañan quienes vienen de la llegada de sectores de India a Guyana. El caso de Norton, que era el candidato de la oposición tradicional al PPP, viene más bien de las llamadas negritudes guyanesas, y que ahí había otras candidaturas, pero una que llamaba la atención, que era del Tron guyanés, Asruddin Mohamed, de invertimos en una nueva nación, invertimos en la nación, que era este partido. Entonces todo parecía indicar que Irfan Ali ganaría las elecciones en Guyana, como efectivamente ocurrió, por varias razones. Primero, porque se monta en una ola para un tema del nacionalismo, sobre todo referente al tema del Esequibo con Venezuela. Los demás también trataron de hacerlo y asumieron el tema fronterizo como un elemento de campaña, como ocurrió, por cierto, también en Trinidad y ocurre en algunos otros lugares. Pero Ali está en el poder, Irfan Ali, y logra entonces hablar de mantener una determinada postura. Y en segundo lugar, el gran aspecto es que estando en el poder garantiza, o al menos hace campaña para erigirse como el gran transformador de toda la riqueza que tiene el subsuelo guyanés, el hombre que trata de explotar. Entonces, para mí la noticia no es que Irfan Ali consiga la reelección, sino el segundo lugar. Y allí, efectivamente, yo me atrevería a decir, todo pronóstico, no es Aubrey Norton, el tradicional líder de la oposición, quien logra ubicarse en el segundo puesto, sino que es Asruddin Mohamed, el hombre de la riqueza, el polémico millonario, el Trump guyanés, sancionado por los Estados Unidos por presuntamente haber cometido delitos fiscales en ese país, quien se convierte en la voz de la oposición y empieza a trabajar un camino, una vía, una brecha para tratar de posicionarse como una alternativa. De todas maneras, es un número de escaños sustancialmente menor, fuerte, disminuido respecto al gran ganador que es el PPP. PPP sacó 36 escaños y el partido de Asruddin Mohamed sacó 16. El gran perdedor de esto, la alianza que acompañó a Norton, que consigue finalmente 12 escaños, y finalmente Walton Desir, la candidata, su partido lleva un solo escaño. Entonces, tiene Irfan Ali el control necesario
del legislativo para poder aprobar todo lo que se proponga, pero desdibuja al adversario tradicional, que en este caso es la opción que representa Norton. Aquí se rompe entonces esta imagen, esta idea, y habrá que prestarle atención a Rudin Mohamed porque no tiene partido, no tiene una estructura lo suficientemente sólida, sino lo que hay es un dejo o un intento de plantear una realidad no étnica, sino ofrecer una revancha de la política. A uno le recuerda el caso guyanés al de Mozambique. En Mozambique hay dos grandes movimientos políticos que pugnan constantemente por el acceso al poder. Uno, el Frelimo, el Frente de Liberación de Mozambique, en el gobierno desde la independencia, y el otro, la Renamo. Incluso llegaron a estar enfrentados en una guerra civil atroz como toda guerra. Pero en las últimas elecciones volvió a ganar Frelimo y la Renamo no fue la opción. Fue Mondlane. Mondlane fue un candidato que fue con otro movimiento, un disidente de esa oposición tradicional, que representó una corriente totalmente distinta en la política, dejando a la Renamo como un partido prácticamente residual, al que incluso no le fue bien en algunas zonas. Aquí pareciera estar ocurriendo lo mismo. La gente que no le gusta la propuesta del PPP de Irfan Ali y quienes están por detrás del actual presidente, pareciera que se cansaron de ver a la gente de Norton como una alternativa y prefieren a otra figura. Entonces tendría que ser lo suficientemente hábil a Rudin Mohamed para captar todo ese entramado, poder estructurar un discurso novedoso y ver si rompe con la idea, que ya algunos lo han intentado, pero es sumamente complejo, de partidos focalizados en clanes y en grupos étnicos. Irfan Ali va, por supuesto, en estos 5 años para los cuales fue reelecto, a hacer lo necesario para tratar de posicionar un discurso y beneficiarse. Yo iba a decir lucrarse, pero no, lucrarse puede sonar desde el punto de vista particular. Beneficiar a su corriente política de ser los que van a aprovechar esta gran transformación. Lo mismo que está ocurriendo en Surinam, donde el actual partido, que es el de Desi Bouterse, el fallecido y polémico líder de Surinam durante mucho tiempo, el partido regresa al poder, es el que va a tratar de alguna manera de aprovechar y de ver cómo empiezan a llegar las inversiones a su territorio. Entonces hay que prestar atención a los guyaneses, se convierte Guyana en un factor de cuidado en la región, por supuesto los ojos brasileños primordialmente puestos allí para tratar de encontrar una salida hacia la costa norte de Sudamérica, y todo eso va a tratar Irfan Ali, el controversial mandatario urbanista que desde el poder pareciera que trata más bien de exacerbar algunas controversias, de lograr un posicionamiento. Y es esa transformación. ¿Hasta qué punto lograrán hacerlo de forma racional? Ahí viene la enorme disyuntiva y la gran preocupación. ¿Por qué? Porque podría haber una vorágine de riqueza a la que no está acostumbrada la sociedad guyanesa, y eso va a generar un enorme caos. Recuerden, comentarios, si tienen preguntas, hay dudas, sugerencias, bien sea a través del canal YouTube de NDO Radio Podcast, donde les hemos dicho activen las notificaciones, de las dos cuentas Instagram que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo por la cuenta Instagram de NDO Radio, estamos transmitiendo también por mi cuenta Instagram particular. Así que se confirmó entonces, Irfan Ali logra avanzar y se convierte en una figura. Algunos dicen que él no es el que manda, que hay expresidentes por detrás de él que son los que controlan fundamentalmente el poder, a Diego concretamente, y que él es simplemente un actor que a lo mejor empieza a darse un perfil propio producto de toda esa riqueza que ha encontrado y este triunfo holgado donde cuenta con una mayoría parlamentaria para poder avanzar en lo que él considere. Bueno, Running Over, una canción del guyanés Eddie Hopper para poner música relacionada con Guyana y de allí irnos a Chile, hablar del debate y hablar evidentemente de una fecha conmemorativa porque hoy es 11 de septiembre. Así que Eddie Hopper con Running Over y venimos aquí a lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Eddie Hopper, Running Over, hablando de Guyana. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmese, recurra a la gente que sabe, que tiene el perfil curricular adecuado y que además consigue el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Quiere más información de los cursos, preguntar,
examinar toda la oferta, visite la página web o síganos a través de las redes sociales de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, ejercicios que necesitan ser adecuadamente construidos, comunicados y algo primordial, aprovechados. Policreativa Consultores. Bueno, seguimos aquí, transmitimos a través de la página web, a través de las aplicaciones, nos están viendo y escuchando evidentemente por el canal YouTube de MDO Radio. Les hemos dicho, ustedes activen las notificaciones. Grey y Ale le activan una notificación y ustedes se conectan y están con ellos en el estudio. Bueno, está Nakari, viene también, se activan las notificaciones y ustedes se conectan. Bueno, está Jessica está unos días de receso, pero cuando se incorpore les va a avisar también. Cuando Miguel también retome su programa de emprendimiento, bueno, también les va a avisar y ustedes estarán las 2 horas con él diarias ahí en el programa hablando de emprendimiento. Y cuando llegue la hora, los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, en lo que pasa en el mundo, ustedes van a estar también atentos porque activan las notificaciones. Pero a lo mejor, bueno, no tengo el YouTube, tengo Instagram. Bueno, nos ven a través del Instagram de MDO Radio o del Instagram, además mi Instagram particular, @LuisDaniel2501. Bueno, vamos entonces a continuar y hablar sobre Chile. Evidentemente ayer hubo debate en Chile. Debate electoral, que a mí me gustaría incluso leer si Jenny nos hace algún comentario sobre el debate, porque las apreciaciones que uno recoge y lo que ha podido ver es que yo creo que el debate no deja mucho y despierta más bien algunas inquietudes respecto a la campaña que vamos a ver y vamos a seguir viendo. Me atrevo a decir, un debate, además a mí el formato ese de preguntas directas, no sé hasta dónde conviene, todos los candidatos allí, entonces 3 horas que terminan diluyéndose dentro de una realidad que, yo creo, aquí lo dice Jenny, fíjense, sí, un debate muy plano, poco desarrollo de los candidatos. Es que yo termino, si quiere, confirmando la tesis de que aquí no habrá finalmente una propuesta, sino aquí van a terminar los chilenos votando para evitar que alguien llegue a la presidencia. Y eso es dramático, porque no se va a votar por un ejercicio propositivo. Fíjense, ahí lo dice Jenny. Lo único interesante fue un ataque entre Kast y Jara, pero muy débil. Pues entonces, ¿qué pareciera o a dónde vamos a avanzar en medio de la política? Que la gente que le tiene miedo a Jara, entonces va a empezar a decir que Jara es el comunismo, que Jara es el regreso a épocas que se creían superadas, que Jara es Allende en el poder, forma de mujer, y entonces hay que votar por Kast, que es la diferencia. No está votando por Kast porque no le guste, a lo mejor dicho, porque le guste Kast, sino para evitar que llegue Jara. Y pasa lo mismo, a lo mejor la gente que va a votar por Jara lo va a hacer, muchos lo harán de manera ideológica porque militan allí, pero otros lo harán para evitar que llegue Kast allí, y entonces vendrá, que es el pinochetismo hecho gobierno, que es una propuesta, que a lo mejor es el voto para evitar que Kaiser, que pareciera mucho más frontal en algunos temas relacionados a la política interna, pueda llegar. Incluso fíjense, Jenny nos comenta aquí, el resto de los candidatos muy parecidos, y solo Kaiser tomó posición con el tema de Venezuela. Kaiser tiene su postura y ha sido bastante duro en algunos planteamientos. Entonces yo creo que vamos lamentablemente a ver un ejercicio totalmente plano, donde dice Jenny, exactamente, Jara cada vez más comunista y el resto de los candidatos son de derecha o pro derecha, y ahí termina quedando todo. Y uno ve, por ejemplo, a Matei. Uno ve a Matei y no puede dejar de recordar a John Edwards. John Edwards fue el aspirante demócrata que fue candidato a vicepresidente de John Kerry, cuando Kerry buscó la primera magistratura en Estados Unidos, y después buscó competir contra Obama y contra Hillary Clinton. Yo me acuerdo de un debate muy agrio y muy amargo de campaña entre Obama, Hillary Clinton y Edwards, y estaban allí mirándose, atacándose. Hillary Clinton decía, seré la primera mujer en gobernar los Estados Unidos. Y Obama decía, nosotros somos los afroamericanos que también tenemos derechos. Y de repente tímidamente alzó la mano el senador Edwards y dijo, señores, yo también estoy en el debate. Como para que se acordaran que él participaba. Así pareciera terminar actuando Evelyn Matei, que ella también forma parte y que puede estar allí. Fíjense, Jenny dice, coincido contigo, un ejercicio de las polarizaciones que se resolverá en segunda vuelta, derecha versus izquierda. Lamentablemente eso es lo que va a terminar pasando.
Aquí se va a votar no por el que guste, sino por contra el que disgusta, el que genere miedo, el que genere pavor, y creo que ya lo vivieron los chilenos. Había opciones intermedias muy interesantes en la campaña anterior y terminó dirimiéndose todo entre el temor a Boric y el temor a Kaiser. Y ahí se contaron y las opciones en el medio se desdibujaron en una usanza brasileña, como en Brasil, o es Lula o es Bolsonaro, o es Bolsonaro o es Lula. Pareciera que no hay más nadie. Entonces eso termina dándose. Nos dice Jenny, Matei muy en el centro, pero cada día más diluida con la pelea de los polos. Y es exactamente lo que pasa. Esto va a ir allá. Incluso vimos allá hasta una discusión estéril entre uno de los candidatos que le pregunta a Kast sobre el tema de la llegada del nazismo. Entonces Kast empieza también prácticamente una actitud burlesca. Ha dado de qué hablar Kast, ha conseguido posicionarse y a lo mejor eso va a tratar de alguna manera de hacer que haya un voto hacia Jara, que es la que podría eventualmente ganarle a Kast. Yo creo que el resto, al menos hasta este momento, no tienen nada que buscar. Enrique Jominami, que alguna vez quiso venderse como la renovación política chilena, es un candidato más del sistema que tampoco cautiva. Está Franco Parisi, que ha buscado también la nominación. Está Kaiser, que incluso los sectores de Jara dicen que es un invento del mismo Kast para mostrar a Kast como moderado. Pero una campaña que deja mucho que desear y unos debates que pareciera que no van absolutamente a más nada. Pero hoy, fecha emblemática también en la realidad chilena, 11 de septiembre de 1973, fue derrocado el controversial gobierno del presidente Allende, un gobierno que había generado unas expectativas, que tuvo un manejo bastante turbulento, no lo ayudó la coyuntura y hubo una polarización tanto por los sectores que defendían al presidente Allende como por los detractores. Lamentablemente, eso terminó llevando a una época turbulenta, derrocan a Allende. Yo me acuerdo, estudiaba yo la maestría en la Universidad Simón Bolívar hace unos años y por un intercambio fui a la Universidad de Concepción y me tocó estar en uno de los aniversarios del 11 de septiembre y adquirí un disco donde había narraciones de la época, de la famosa transmisión de Allende por Radio Magallanes, donde habla de las grandes alamedas, del hombre libre, de los sueños de grandeza del pueblo, y que dice al final, viva Chile, vivan los trabajadores, que fue el último mensaje de Allende. De todo eso en un documento. Pero esa transición, esa salida de Allende, no la merecía Allende y no la merecía Chile por lo que vino después, que fue un gobierno que se ufana de tener grandes indicadores económicos, pero con un costo social sumamente dañino. Yo digo que la democracia chilena, tanto la de la concertación o la nueva mayoría, incluyendo además al presidente Piñera, que era opositor a esa concertación, evidenciaron que Chile podía crecer en democracia y en libertad. Tristemente esa burbuja estalló y hoy es un país que vive esa polarización que estamos hablando y que estamos mencionando. Hay que ser cuidadosos al momento de tratar estos temas y uno piensa que por el bien del país pueda haber un debate sustancial y no se vote con el miedo a ninguno de los polos y se examine que hay un conjunto de matices y colores que tienen algo tratando de ofrecer. Así que bueno, está allí, nos dice Ángel aquí, acá en Italia hoy todo el día los medios están alarmados por los drones rusos que sobrevolaron Polonia. Lo consideraron una amenaza, activaron un artículo 4 de la OTAN. Sí, ese tema en Italia, el tema ruso y polaco da de qué hablar, al igual que las protestas en Francia. Francia no solo vive una descomposición de la situación política interna con la actitud que ha tomado el presidente Macron y desacierto en el manejo del gobierno, sino además de eso, otro problema fuerte que viene dado y viene marcado por unas protestas muy duras sobre el tema relacionado al reconocimiento de Palestina como Estado, con grupos incluso que exacerban una situación. Así que gracias Ángel que nos hace el comentario por Italia. Bueno, para cerrar el tema chileno, uno tiene que analizar con cuidado, deslastrarse las pasiones y tratar de entender qué ha venido ocurriendo, pero es un tema que empieza ahorita a surgir, que empieza a aparecer y yo me atrevo a decir irresponsablemente los actores políticos siguen trayendo cuando hay que tratar de mirar es hacia el futuro. Bueno, vamos a escuchar una canción de un grupo bastante fuerte en los años 70, incluso en la época de Allende y posteriormente, y todavía está por allí, que es Inti Illimani. Vamos a escuchar América, novia mía. Escuchamos esa canción y venimos porque hay que hablar de otro tema controversial
que se ha dado en los Estados Unidos de América. Ya regresamos. América, novia mía, Inti Illimani, emblemático grupo, diría universal, es decir, chileno, pero no, un grupo universal de una época bastante comprometida en Chile. Pero bueno, nos vamos a Estados Unidos, pues también Estados Unidos genera un aniversario el día de hoy, el 11 de septiembre de 2001, con el ataque a las Torres Gemelas. Pero antes de hablar de eso, hablar de otro acontecimiento que marca la coyuntura, y fue el atentado el día de ayer, el asesinato de Charlie Kirk. Charlie Kirk, de 31 años, un activista pro vida, un hombre muy cercano, uno diría republicano, pero no, en realidad es un hombre del pensamiento conservador dentro de los Estados Unidos, seguidor de Donald Trump, fue asesinado el día de ayer. Estaba en una actividad universitaria en Utah y el video genera pavor, genera incluso estupor. Está él hablando y de repente se observa que una bala le da en el cuello y hay evidentemente un tiro, además un disparo certero que provoca, tiene orificio de salida y hay una hemorragia bastante grande que por más que lo trasladaron a un centro asistencial, falleció Charlie Kirk. Ya hubo palabras de Donald Trump diciendo que se trataba de un hombre sumamente cercano a él y que es el atentado de los que no quieren que haya la profundización de las medidas que él tiene. No sé cuáles son las medidas de Trump, porque Trump es un gran culpable de esto. Usted dirá, bueno, ¿y por qué culpar a Trump? Porque ese lenguaje en el que ha caído la política, no solo estadounidense, sino de varios sectores, creo que tiene repercusiones en este caso. Es lamentable el asesinato de Charlie Kirk. Eso hay que decirlo, hay que cuestionar su asesinato, hay que condenarlo de manera tajante y emblemática. Pero termina siendo una labor. Por cierto, tuvo que ver también en el debate chileno. Aquí nos dice Ariadna Coto. Ariadna Coto está en Costa Rica, lo decíamos cuando estábamos oyendo Inti Illimani. Ella nos dice, inicia la campaña electoral para febrero de 2026. Yo le dije a Ariadna que vamos a preparar algo para que ella nos ayude también a desarrollar un día el tema de Costa Rica, y nos acota aquí, Laura Fernández fue ministra de la presidencia de Rodrigo Chávez y ahora es la candidata del oficialismo. Entonces tomen en cuenta ese dato. Ariadna, ahora sí, con todos al aire, todos escuchando, preparemos algo para uno de los próximos programas, nos ayudes a tener claridad sobre la política costarricense y las opciones que hay por allí. Y Jenny nos dice, lamentablemente, lo que pasa en el lugar que debería ser el centro del debate. Terrible. Claro, lo que pasa en las universidades. Pero aprovecho el comentario de Jenny porque incluso Kass empieza su intervención en el debate lamentando la muerte de Charlie Kirk. Y dice, lo lamento. Y uno dice, bueno, claro que hay que cuestionarlo, lamentarlo, condenarlo. Es el término adecuado. Pero decirlo en ese debate, o sea, ¿qué trata de hacer? De que al que piensa distinto lo atropella. ¿Por qué unirse a esa figura? ¿No le convendría más a un hombre como Kass tratar más bien de dejar ese tema, que no es un tema de la política chilena, para tratar hasta cierto punto de tender los puentes? Bueno, eso queda allí. Sin embargo, asumir entonces que el tema de Kirk es producto de una violencia que se ha exacerbado en la política global y que no está exenta a Estados Unidos. Yo creo que transita Estados Unidos por una vía, una zanja sumamente peligrosa donde cualquier cosa puede terminar ocurriendo. Cualquier fenómeno, cualquier ventisca puede provocar un gran caos. Lo vimos hace algunas semanas en Los Ángeles, donde lograron incluso enviar a la Guardia Nacional y a los Marines, los que van a pelear en otros lugares, los mandaron a Los Ángeles a custodiar en unas protestas que además posicionaron al gobernador de California como una alternativa a Trump. Porque es que el gran problema es que Trump no tiene adversarios. No tiene adversarios en su gobierno porque manda a él como si fuese prácticamente una empresa o un negocio o un espectáculo de los medios de comunicación de los que él montaba cuando expulsaba a las personas que querían ser gerentes en ese sketch, en ese programa que tenía. Pero tampoco tiene adversarios internos. Las voces moderadas dentro del Partido Republicano no existen. No existe Mike Pence. Y el problema de Pence, esto lo voy a decir evidentemente de manera irónica, el gran problema de Pence fue haber respetado la Constitución, haber dicho que había ganado las elecciones el presidente Biden y que entonces tenían que reconocerle, y eso no se lo perdonó Trump. Y Trump dejó de hablarle y vino a saludarlo en las exequias del presidente Jimmy Carter, pero borraron de la política
a Mike Pence como también a los expresidentes y a las otras figuras que de alguna manera trataban de llevar un discurso distinto. Entonces no tiene Trump elementos que le pongan freno en la corriente republicana, pero tampoco en el Partido Demócrata, a tal punto que el vacío de poder lo terminan agarrando Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que a la usanza norteamericana son comunistas y son gente sumamente radical, cuando uno podría interpretar más bien que se trata de socialdemócratas con un discurso que resulta incómodo a ciertos factores de poder dentro de la idiosincrasia estadounidense. Bueno, entonces Trump avanza y ese discurso que él no termina de moderar y de calmar produce también que haya unas reacciones. Cuando uno ve la actitud de la policía migratoria contra las personas que salen de las audiencias, a las cuales se les vulnera además el debido proceso, o cuando no existe, o cuando tratan como trataron a un senador de California que terminó por el suelo, ahí inmovilizado porque se presentó también a una audiencia. Todo eso forma parte de este clima donde en este caso Charlie Kirk fue una víctima y fue producto de esa misma violencia. ¿Quién disparó? Bueno, los medios dicen que hay información encontrada, que no se termina observando qué fue lo que allí ocurrió. Uno ve que captura a una persona ya de cierta edad, más una imagen muy extraña, pero la persona tiene incluso la ropa abajo. Entonces tienen que cargarlo porque no podía caminar, pero ahora dicen que ese no era, que era muy cerca para poder disparar. Y conversábamos hace un rato, hablamos con Miguel, que de dónde pudo haber salido ese disparo, pues no tenía nadie alrededor. Entonces el que lo hizo además tenía una capacidad, si fue desde lejos, una forma, o sea, tenía que ser alguien que estaba preparado. Bueno, todo eso va a llevar a incógnitas y tratarán lamentablemente de sacarle rédito político cuando es, y así tiene que ser, una condena por el tema de la violencia. Bueno, hoy, 11 de septiembre, que fue otro tema de violencia, el 11 de septiembre cambió la historia del mundo porque se vulneró la seguridad y apareció un adversario que era el terrorismo. El terrorismo no tiene lugar. Antes el adversario estadounidense era el comunismo y usted sabía que cualquier acción desde Moscú podía tener una respuesta, o a Moscú. Después fue el narcotráfico es difuso, pero el terrorismo no se sabe. Entonces usted desde una computadora en una aldea remota de Nepal puede colapsar el sistema financiero internacional. Entonces, el 11 de septiembre se vulneró el sistema de seguridad cuando unos aviones atacaron los Estados Unidos, volaron las Torres Gemelas, incluso intentaron atacar el Pentágono y cambió toda la realidad. Yo recuerdo haber estado en ese momento, estábamos en México, yendo a Chichén Itzá a visitar el complejo de pirámides y en una gasolinera vimos lo que había ocurrido. Y cambia la mentalidad del mundo porque las medidas de seguridad, los controles, la ley patriota, la acción de los Estados Unidos, bueno, producto de ese 11 de septiembre, que es también parte de esa violencia y de no buscar los canales para tratar que se libere la presión a la que están sometidas las sociedades. Bueno, se recuerda, cambió hasta el deporte, fíjense, antes se cantaba en los partidos de béisbol el himno del béisbol en el séptimo inning, ahora se canta Dios bendiga a América, God bless América. Hasta eso hubo un cambio y hay evidentemente una desolación y uno recuerda a la gente saltando de los edificios tratando de salvarse en los rascacielos de la ciudad de Nueva York porque había impactado allí habían impactado los aviones que estuvieron. Así que bueno, 11 de septiembre emblemático. Ya que hablamos de Nueva York, creo que escuchar a Mecano, este grupo español que dice no hay marcha en Nueva York. Bueno, Mecano dice que no hay marcha, lo que sí hay es bastante historia. Escuchamos a Mecano y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 11 de septiembre de 2025, en Lo que pasa en el mundo, por NTV Radio Podcast. No hay marcha en Nueva York, canta Mecano. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy. Cumplimos con la tarea. Habíamos dicho que íbamos a iniciar conversando sobre Nepal, ese país que está entre China e India, que tiene una situación desbordada en estos momentos y que pareciera que quienes van a lograr controlar absolutamente todo son los militares. Los manifestantes han servido entonces producto de la torpeza del gobierno saliente, de la indiferencia de una clase política, han logrado entonces con su actitud, yo me atrevo a calificar, a veces uno en el ejercicio del periodismo tiene que ser cuidadoso, así haga opinión, de tomar ciertas posiciones, pero a veces no hacerlo es caer en ligereza, que hay que condenar la forma en que se está dando la situación en Nepal. Cuando uno ve imágenes de personas que son
quemadas dentro de sus viviendas, independientemente de lo que hayan cometido, o el ministro de Finanzas, el que identifican con el ministro de Finanzas que es agredido también y despojado de gran parte de su ropa y perseguido por un río, no te dice, bueno, que algo no está funcionando bien en la sociedad. Si incurrieron en errores, tienen que ser juzgados, tienen que tener su derecho a la defensa y tienen que pagar por lo que cometieron. Pero se está desbordando la situación y uno se pone suspicaz. ¿No será que haya alguien que quiere que se genere caos para poder llegar con el argumento de la fuerza? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a la compostura, a una investigación exhaustiva y que por favor se ponga fin a la violencia. Insisto, todo parece indicar que van a ser los militares los que se hagan con el poder. Será una dictadura militar más la que pueda haber allí. Habría que ver qué intereses puedan tener tanto en China como en India, que seguramente alguna lectura tienen que estar haciendo el caso de Nepal. Pendientes entonces de Nepal. Después de hablar de ese país nos fuimos a Guyana. Ya con los resultados se confirma el triunfo de Irfan Ali por 5 años más en la presidencia guyanesa, pero un cambio. Ya no es el tradicional Aury Norton y el sector que él representa en la oposición, sino que es Assouddine Mohamed, el Trump guyanés, polémico, controversial y con denuncias en los Estados Unidos por temas fiscales, quien se convierte entonces en la voz de la oposición y ha dicho, voy a buscar porque algún día gobernaré Guyana. Después del tema guyanés conversamos de la realidad chilena, lo que Jenny nos decía, que Kast se quiere vender como más moderado. Bueno, ahí queda. Y cuando los debates terminan siendo controversiales y terminan pasando más bien a las curiosidades, esa polémica entre Kast y Artés, el profesor Artés, incluso empiezan a hablar. Entonces él habla de Hitler y Kast le dice, ¿y usted había nacido en esa época? Y Artés le responde, bueno, pero usted habla mucho de Jesucristo y tampoco había nacido en ese momento. Entonces no haga eso, no incurra en eso porque le irá mal. Cuando nos quedamos en las curiosidades y en los chistes, en los trascámaras que puede generar, creo que es un indicio de que no se está profundizando y no se le está dando la seriedad al momento que cada uno de estos debates debe tener. Yo creo tristemente que no se vislumbra un panorama favorable, propositivo para la realidad chilena y es triste por todo lo que representa Chile. Y finalmente el tema Estados Unidos. Por supuesto hablamos Chile, también el tema conmemorativo del derrocamiento del presidente Allende, Estados Unidos el tema conmemorativo del ataque a las Torres Gemelas, pero también lo que se está viviendo, una violencia política que en este caso costó la vida a Charlie Kirk, un activista pro vida y defensor del tema de las armas. Fíjense qué curioso, habla de defender la tenencia de armas y es asesinado en una actividad universitaria. Incluso hay allí un intercambio respecto a eso. Creo que eso es una reflexión que hay que dar, porque una sociedad polarizada donde la gente tiene acceso a las armas, creo que hay que verla con mucho cuidado y se puede generar un gran desorden mayor de lo que ya tienen los Estados Unidos. Bueno, esa fue nuestra agenda de la tarde de hoy en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores, que lo formen, que lo asesoren, que lo guíen con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela, Poli Creativa Consultores. Bueno, nos vamos en la dirección de la emisora y además en los controles está Miguel de Oliveira. ¿Cierto? Acuérdense, Miguel tiene un curso de finanzas, de tema además de impuestos, un curso este fin de semana. Están a tiempo todavía de inscribirse. Consulten las redes sociales, @NDORadioNet, pregunten los horarios, los costos y bueno, ahí está Miguel presto a atender un curso que vale la pena hacer en medio de toda esta coyuntura. Bueno, y además de Miguel en la dirección de los controles, quien habló para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Aquí dice la zona Yolanda, igual que Miguel Uribe. Miguel Uribe también hablaba del tema de las armas cuando dispararon contra él. Creo que eso invita a una reflexión. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes, aquí en Lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos.